Explorando los arquetipos del tarot en Re:Zero, parte 2. Cabe recordar que esto no es una lectura de tarot, es una comparación narrativa usando sus arquetipos. Hasta la emperatriz, la historia habla de origen, protección y crecimiento, pero a partir de este punto, el viaje deja de ser cómodo. El mundo empieza a imponer reglas, aparecen límites claros y cada acción empieza a tener consecuencias reales. La siguiente carta es el emperador. El emperador representa el momento en que el protagonista deja de moverse en un entorno flexible y entra en contacto con una estructura que no se adapta a él. Es la etapa en la que aparecen la autoridad, la disciplina y la responsabilidad. Aquí, el avance ya no depende solo del deseo o la intención. Crecer implica aceptar límites, sostener el esfuerzo y reconocer que no todo puede resolverse por impulso. En Re:Zero, este choque con la realidad se ve claramente en el arco 3. El arco inicia con la llegada de Wilhelm y Ferris a la mansión de Roswaal para convocar a Emilia a la capital y dar inicio formal a su participación en la selección real. Desde ese momento, Subaru deja su entorno de control y comodidad. Entra en un escenario donde cada decisión que tome tiene un peso importante. Aunque sus intenciones al defender a Emilia en el palacio son genuinas, sus impulsos lo llevan a romper las normas del lugar y a desacreditar a los caballeros del reino. La consecuencia inmediata es el duelo con Julius. La humillación y la derrota que sufre Subaru no funcionan en este arco como un castigo por su comportamiento, sino como un recordatorio de que ese mundo tiene reglas que no giran en torno a él. A partir de ese punto, el arco se encarga de reforzar la misma idea una y otra vez. Cada conflicto posterior profundiza el golpe de realidad y expone las limitaciones de Subaru con mayor claridad. Si el encuentro de Loco con el emperador representa el momento en que la fantasía del viaje se rompe, el arco 3 es exactamente ese punto para Subaru. Y es aquí donde Wilhelm encaja con el arquetipo del emperador. No puedo pasar por alto el hecho de que la primera persona con la que se reúne Subaru en el inicio del arco sea Wilhelm. No es un momento llamativo, pero tampoco es casual. Wilhelm no se acerca a cualquiera, y aún así lo hace con Subaru porque percibe algo en él. Wilhelm no solo entrena a Subaru en combate. Le enseña mediante el ejemplo, le exige constancia y le muestra que la mejora real no surge del talento, sino de la disciplina sostenida. Antes de este arco, Subaru prácticamente no entrenaba, actuaba desde la emoción y reaccionaba al momento. Entrenar con Wilhelm es el primer paso hacia una relación consciente con el esfuerzo. Después de los acontecimientos de los arcos 3 y 4, que ocurren casi sin pausa, ese cambio se consolida. Subaru empieza a entrenar por voluntad propia, no como reacción, sino como preparación. Si la emperatriz, representada en Emilia, simbolizaba un espacio de protección y refugio, el emperador marca el final de esa comodidad. Así como Emilia introduce a Subaru en un entorno seguro, Wilhelm representa el inicio de un camino donde el mundo deja de sostenerlo y comienza a ponerlo a prueba. Visualmente, el emperador suele representarse como una figura firme y dominante, asociada a la estabilidad y al control, no a la emoción ni al caos. La carta de Re:Zero traduce este concepto mostrando a Wilhelm en el enfrentamiento contra la ballena blanca. No como un guerrero impulsivo, sino como alguien que domina el campo de batalla y actúa con absoluta determinación. La presencia de Teresia coronándolo puede interpretarse como un cierre simbólico de su recorrido personal. No solo como venganza, sino como la consolidación de su identidad bajo el apellido Astrea. Ese momento no redefine el mundo, pero sí define a Wilhelm dentro de él. Y es justamente esa función, la de encarnar una autoridad que no se impone con palabras, sino con coherencia, la que lo convierte en la representación más clara del arquetipo del emperador dentro de la obra. El sumo sacerdote suele usarse para representar el contacto con la tradición y las normas sociales. No habla de espiritualidad, sino de sistemas de ideas que existen desde antes del origen del protagonista. A diferencia del emperador, que impone orden desde la autoridad directa, el sumo sacerdote representa el peso de lo cultural, las costumbres heredadas, las reglas no escritas y las creencias que se aceptan simplemente porque siempre han sido así. Dentro del viaje del protagonista, esta etapa aparece cuando deja de actuar solo por impulso y se enfrenta a un sistema de valores que no eligió, pero que ya estaba ahí. Es el choque con un mundo que no cambia fácilmente. Hasta este punto, el viaje de Subaru ha sido una lucha constante contra el mundo exterior.
contra enemigos visibles, decisiones impulsivas y consecuencias inmediatas. Pero el santuario presenta un obstáculo distinto. Aquí no hay un enemigo claro. Hay un miedo heredado, originado por antiguos conflictos entre humanos y semihumanos. Desde el momento en que Subaru cruza la barrera, queda sujeto a reglas que no eligió, donde puede dormir, qué lugares le están prohibidos y hasta qué decisiones no le corresponde tomar. El santuario no se adapta a él, le exige que se adapte. El santuario no funciona como un refugio, sino como una sociedad cerrada que aprendió a sobrevivir evitando el cambio. Garfiel es quien sostiene ese sistema. No como un sabio ni como una autoridad espiritual, sino como su protector. Defiende el santuario con la misma fuerza con la que rechaza el exterior. No porque lo conozca, sino porque nunca se le permitió conocer otra cosa. Sus creencias no nacen de la reflexión, sino de la repetición. El gesto más claro de esto es cómo Garfiel repite constantemente las palabras de héroes del pasado, aprendidas a través de libros durante su encierro. No habla desde la experiencia, sino desde ideales que nunca tuvo la oportunidad de poner a prueba. Aquí aparece el arquetipo del sumo sacerdote. No como guía, sino como tradición. No como verdad, sino como norma. Si el emperador imponía orden desde la autoridad, el sumo sacerdote representa un conjunto de ideas que no se cuestionan, solo se heredan. Subaru no llega al santuario para obedecer esas reglas, y por eso entra en conflicto constante con Garfiel. Su presencia rompe el equilibrio, y al cuestionar el encierro expone que el sistema no protege realmente, solo se conserva. La carta del sumo sacerdote refuerza esta idea de estructuras rígidas y sistemas cerrados. Y no hay un sistema más cerrado que vivir dentro de una barrera de la que no puede salir. En la representación de la carta de Re-Zero, Garfiel aparece sentado en lo que parece ser un trono, pero este adopta la forma de un ojo en su centro. Este ojo no simboliza iluminación espiritual, sino vigilancia constante. Es la imagen de un lugar que observa a sus habitantes para asegurarse de que sigan las normas y no actúen con rebeldía. Este símbolo conecta directamente con las Ryuzu, conocidas en la novela como los ojos del santuario. Figuras que no cuestionan, solo obedecen. El trono, lejos de representar poder, se asemeja a los escudos que usa Garfiel en combate. Es una extensión de su forma de luchar, resistir, protegerse y cerrarse al exterior. Un detalle importante es la posición de Subaru, que aparece detrás del trono. Esto no indica sumisión. Al contrario, sugiere que Subaru no está ahí para aceptar el sistema, sino para sostenerlo solo el tiempo suficiente para enfrentarlo. De forma irónica, en lugar de que Garfiel moldee a Subaru, ocurre lo opuesto. Garfiel, que nunca ha salido del santuario, es quien necesita enfrentarse a una realidad más amplia. Subaru termina siendo quien impulsa el cambio. Así, este arquetipo cumple una doble función dentro del relato. Por un lado, muestra el contacto del protagonista con una estructura social cerrada. Por otro, expone un sistema que se ha quedado estancado y que necesita ser cuestionado para poder avanzar. Subaru no acepta las reglas solo porque existen. Las confronta, permitiendo que Garfiel enfrente sus miedos y comience su propio proceso de cambio. En este punto de la historia, el viaje ya no pertenece solo a Subaru. Re-Zero amplía la idea. No solo el protagonista puede empezar de nuevo, sino también aquellos que han vivido atrapados en ideas que ya no les permiten avanzar. Los enamorados no hablan solo de amor romántico, hablan de una decisión. Del momento en que un personaje debe comprometerse con un camino y aceptar que toda elección implica renunciar a otro. Hasta este punto, el viaje del protagonista ha estado marcado por el impulso, la supervivencia y la reacción, pero llega un momento en el que avanzar ya no depende de pelear mejor o resistir más, sino de elegir. Idealizar deja de ser suficiente. El protagonista tiene que aprender a ver a las personas como realmente son, no como le gustaría que fueran. Amar deja de ser fantasía y se convierte en responsabilidad, conocer los defectos del otro y decidir si quedarse o no, junto con la carga que eso implica. En Re-Zero, esta etapa del viaje se refleja con claridad a través de Ren, Ram y el propio Subaru, aunque de formas distintas. En el caso de Ren, su relación con Subaru nace desde una idealización profunda. Ella no ve los bucles ni el desgaste interno que él sufre, solo ve a alguien capaz de todo,
alguien que siempre parece encontrar una salida. Esa imagen se sostiene mientras Subaru aparenta seguridad, pero en el arco 3 esa ilusión se rompe. Subaru se muestra desesperado, impulsivo y completamente superado por la situación, ya no es el héroe que Rem imaginaba. Aunque en la novela esta ruptura ocurre de forma progresiva a través de varios bucles, el momento clave llega con la confesión. Subaru deja de fingir y se muestra tal como es, inseguro, asustado y lleno de dudas. En ese instante, Rem pierde la versión idealizada que tenía de él, pero aún así decide quedarse. Ahí aparece con fuerza el arquetipo de los enamorados. Rem no elige a un Subaru perfecto, elige amar a alguien real, aun sabiendo que no ocupará el lugar que ella desearía. Su decisión no la protege del dolor, y por eso llora al final de la confesión. Con Ram, el arquetipo se presenta de una forma mucho más dura. Aquí no se trata solo de amar, sino de elegir y aceptar el peso de esa elección. Desde el inicio, Ram está ligada a Roswaal, no porque lo idealice ni porque lo haya elegido libremente, sino porque su vida quedó marcada por él desde la destrucción de su hogar y la pérdida de Rem. Cuando Rem desaparece de la memoria, Ram no reemplaza ese vínculo, lo que ocurre es que pierde el eje que daba sentido a su vida, y sin ese lazo su mundo emocional queda reducido casi por completo a Roswaal. Al convivir con Roswaal, Ram se da cuenta de algo importante: él no está siguiendo un deseo propio, sino un espejismo. Su obsesión con su maestra es una idea que se le ha adherido al alma y que lo consume, incluso cuando lo aleja de su propio futuro. Ram no ignora la naturaleza cruel de Roswaal ni su responsabilidad en tragedias pasadas como la destrucción de su tribu. Ella nunca deja de ver esos hechos con claridad, aún así decide quedarse. Ram no ama esperando ser correspondida ni ama buscando redención. Ama sabiendo que ese amor es contradictorio y doloroso. Cuando admite que su amor por Roswaal tiene más peso que la venganza por su gente, cruza el punto central de este arquetipo. Elige a una persona, incluso cuando eso significa traicionar los deseos de los muertos. No es una decisión justa ni limpia, pero sí consciente. El encaje con los enamorados no está en una promesa de felicidad, sino en el acto de elegir sabiendo el precio. Ram acepta cargar con esa elección aun cuando entiende que puede destruirla. Roswaal no puede aceptar ese amor porque necesita ser odiado. El odio le permite justificar la culpa que arrastra desde el pasado y verse a sí mismo como alguien que merece castigo. Sin ese odio, Roswaal no sabe cómo sostenerse ni cómo vivir. Subaru también tiene un paralelismo con esta carta. Desde el inicio de la serie, idealiza a Emilia y la ve como un ángel perfecto, pero idealizar a una persona también es deshumanizarla. En el arco 4, esa imagen se rompe cuando Subaru ve a una Emilia rota, dependiente y vulnerable. La discusión dentro de la tumba no es una confesión romántica típica, sino una batalla de autodesprecio donde Emilia enumera todas las razones por las que se considera una persona horrible. Es la primera vez que Subaru no la idealiza y la acepta tal como es, de forma muy similar a la confesión de Rem hacia él. Así como Rem intentó ayudar a Subaru a valorarse a sí mismo, Subaru, con esa lección aprendida, intenta hacer lo mismo con Emilia para darle el impulso necesario para avanzar y superar las pruebas. Es el encuentro de dos personas rotas que intentan recoger sus propios pedazos juntas. En las versiones clásicas de la carta suele haber una separación clara entre dos caminos. La versión de Re:Zero transmite esto con un sendero de copos de nieve que conduce a la estatua de Roswaal y otro de pétalos que lleva al retrato de Subaru. Roswaal y Subaru son opuestos, y esa diferencia marca también la distancia entre Ram y Rem. El amor de Rem es cálido y se representa con flores de cerezo que florecen en primavera, mientras que el de Ram es frío y contenido, porque así son las formas en que ellas aman y porque sus caminos no conducen al mismo lugar. Visualmente, hay un detalle importante: Rem y Ram no se miran entre sí. No comparten plano ni contacto visual, como si cada una habitara su propia decisión. Subaru, además, no aparece de frente, sino dibujado. Roswaal, en cambio, aparece como una figura distante, casi inalcanzable. Esto refuerza la idea de que lo que Rem y Ram aman no es a la persona completa, sino la imagen que han construido de ellas. Ninguna toca, ninguna posee. Ambas observan. La carta no muestra unión ni contacto directo, sino contemplación. Amar, aquí, no es tener al otro, es elegirlo sabiendo que existe una distancia que no se puede cerrar.
El carruaje suele usarse para hablar de avanzar con control. No de moverse por impulso, sino de elegir un rumbo y sostenerlo. Esta etapa aparece cuando el protagonista deja de reaccionar emocionalmente y empieza a hacerse responsable de sus acciones. Avanzar ya no significa simplemente hacer algo, sino hacerlo bien, con intención y autocontrol. En Re:Zero, esta idea no se concentra en un solo personaje, sino en la relación entre Subaru y Julius. En el arco 3, Julius le da a Subaru el golpe de realidad más duro que ha vivido. La humillación pública no funciona como crueldad gratuita, sino como consecuencia directa de su comportamiento impulsivo. Subaru no solo pierde el duelo, también pierde respeto, apoyo y credibilidad. Se queda solo frente a un mundo que ya no gira en torno a él ni va a tolerar sus explosiones emocionales. Ese momento marca un antes y un después. Subaru entiende que sus acciones afectan a los demás y que no puede seguir actuando solo desde la emoción. Desde este punto de vista, Julius representa la fuerza que obliga a Subaru a detenerse, corregirse y aprender a avanzar de forma más madura. Después de tocar fondo, Subaru empieza a cambiar. Aprende a controlarse, a pensar antes de actuar y a entrenar de forma consciente. Entrenar con Clint, escuchar más y planear mejor ya no son acciones desesperadas, sino decisiones tomadas con intención. Por primera vez, Subaru empieza a avanzar con dirección. Más adelante, en el arco 6, los roles se invierten. Julius queda roto por la pérdida y el olvido. Pierde su nombre, su lugar y la confianza en sí mismo. Ya no puede avanzar. Y es Subaru quien ocupa ahora ese lugar. Con su determinación y su capacidad de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido, se convierte en el impulso que ayuda a Julius a levantarse. Así como Julius obligó a Subaru a crecer cuando éste no podía hacerlo solo, ahora Subaru cumple esa misma función para él. Tradicionalmente, el carruaje se representa como un movimiento firme y dirigido. No es un avance caótico, sino uno controlado. En la carta de Re:Zero, esta idea se refleja en la dinámica entre Subaru y Julius durante el enfrentamiento contra el arzobispo de la pereza. Subaru actúa como los ojos que guían, Julius es quien ejecuta la acción. Ninguno puede avanzar sin el otro. Ambos solo logran moverse hacia adelante cuando dejan de lado el orgullo, la culpa y el dolor. El carruaje, en este sentido, no pertenece a una sola persona. Pertenece a quien, en ese momento, es capaz de mantener el control y ayudar a otro a hacer lo mismo. Espero les haya gustado. Síganme y esperen la continuación con las demás cartas.